Hola, el día de hoy comenzamos con el portón número 14, el portón de la envidia. Es un portón muy importante. La envidia es un rasgo de carácter que tiene un efecto multiplicador como pocos otros o como ningún otro. Vamos a ver algunas de las causas de la envidia, de las consecuencias de la envidia, de la manera para intentar defendernos de la envidia y al mismo tiempo la manera en generar una envidia positiva. Si bien la envidia positiva va a ser muy específica, la mayor parte de este rasgo de carácter de envidia es negativo. Nos dice el autor del Hot Tzadikim, estamos trabajando con el libro Hot Tzadikim, editorial Jerusalén de México, edición español y hebreo. La envidia es una ramificación del enojo y el hombre no escapa de ella, pues vemos que todo hombre se deja influir por su compañero. Aquí hay dos principios y dos ideas muy importantes. Una, que nadie es inmune a la influencia social. Todos, en mayor o menor medida, estamos influidos por los demás. Por lo tanto, la influencia que recibimos de los demás no está, digamos, de nuestro control cuál es esa influencia, pero sí podemos filtrarla, es decir, podemos elegir cuáles influencias queremos en nuestra vida y cuáles rechazamos. Y al mismo tiempo nos está dando otra idea, que la raíz de la envidia es el enojo. Sabemos que el enojo a su vez está enraizado en otras características negativas y destructivas del carácter, como son el orgullo, fundamentalmente, del orgullo la arrogancia, de la arrogancia el enojo, del enojo la envidia y de la envidia la codicia como consecuencia. Vamos a analizar un poco más la consecuencia, lo que es la codicia posteriormente, pero por el momento basta decir que en la raíz de la envidia se encuentra el enojo. Así, cuando ve que su compañero adquiere algún bien material, sea comida, vestimenta, casa o fortuna, se esfuerza para también adquirir el suyo, pues piensa, mi compañero tiene tal cosa, yo también debo tenerla. Eso es lo que nos quiere dar a entender el rey Salomón, el rey Salomón, cuando dice, y vi que todo trabajo y toda obra magnífica ocasionan la envidia del prójimo. Cita Coelet, Eclesiastes 4:4. No tiene desperdicio, hay que leer con mucho detenimiento este capítulo, y sí voy a leer algunas partes. Continúo citando, la persona que permite que este atributo, si la envidia, lo domine, se vuelve muy despreciable, puesto que la envidia provoca la codicia. Entonces, en un primer párrafo y una línea, ya nos dijo que el autor de Hot Tzadikim, que la raíz de la envidia es el enojo, y nosotros sabemos, pueden verlo en la serie, que el enojo está enraizado en la arrogancia, en el orgullo, y que la consecuencia de la envidia es la codicia. También nos va a decir que es, de cierta manera, imposible blindarse ante la envidia y por lo tanto nos estás puntualizando que cuando uno siente envidia por temas materiales, no importa cuál sea un tema material, normalmente va a generar en esa persona el deseo de querer tener lo mismo. Por lo tanto, ya nos está dando una pista de que debemos aplicar un filtro para no envidiar cosas materiales. Posteriormente nos va a decir lo que sí debemos envidiar, que es muy puntualmente crecimiento espiritual. La persona que se comporta o que estudia para crecer espiritualmente, eso hay que envidiarlo. La persona que crece espiritualmente se vuelve una mejor persona, que ayuda a los demás de manera desinteresada, eso también hay que envidiarlo. Pero no hay que envidiar a aquella persona que ayuda con un fin ulterior, que ayuda como negocio, que ayuda con una monetización de su ayuda. Esto no sirve de nada porque lo que está generando es, de nuevo, generar una envidia por cosas materiales. Cuando la ayuda es espiritual,
cuando no hay ningún beneficio material de por medio, este tipo de acciones y actividades son las que vale la pena envidiar. Las que tienen un beneficio material de por medio no vale la pena envidiarlas en principio, como principio. Envidiar va en contra del 10º mandamiento. Tradicionalmente traducimos los 10 mandamientos como mandamientos, no codiciarás. Si bien en hebreo se dice asará dibrot, no son mandamientos como tal, son dibrot, son como digamos discursos, son 10 lineamientos, son 10 categorías, 10 discursos que hay, 10 cosas que debemos seguir, 10 senderos que debemos transitar. No solamente son acciones que tenemos que nos están mandatando, sino son categorías de acciones que debemos seguir por un sendero, no se concretan con una sola acción los mandamientos como tradicionalmente se producen. No envidiarás, es un recorrido. No envidiarás, lo tahmod es un camino, es un sendero que hay que seguir. Habla lo tahmod, no envidiarás a la mujer de tu prójimo, a la casa de tu prójimo, ni a la mujer de tu prójimo, ni a nada que tenga tu prójimo. Entonces es un camino que hay que recorrer, el de no envidiar. Y procede a hacer una analogía, narra una breve historia, más bien una metáfora de una persona que comienza transgrediendo el no envidiarás y termina realmente transgrediendo toda la Torah completa. Porque primero, por su envidia lo lleva a robar, su envidia lo lleva a cometer adulterio, su envidia lo lleva a asesinar, su envidia lo lleva a mentir ante un juzgado, su envidia lo lleva a mentir ante las demás personas y engañar, su envidia lo lleva realmente a transgredir, a negar la existencia de Dios, su envidia lo lleva a destruir básicamente su espiritualidad. El hecho de que sea el 10º mandamiento no quiere decir que sea menos en importancia, es mucho, mucho, muy importante, y si transgredimos este 10º mandamiento, abrimos la puerta a transgredir todos los demás. Por lo tanto, nos hace mucho énfasis en cuidarnos de no transgredir el envidiar. Nos reitera que la envidia y la codicia corrompen al hombre. Y cita al rey Salomón que dice: tu corazón no ha de envidiar a los pecadores, sino ha de temer a Dios todo el día. Cita Mishle, Proverbios 23:17. La envidia, nos dicen, es un sentimiento, es una característica que no se ve. Se puede llegar a apreciar en la persona, en su semblante, sí, pero la raíz de la envidia está en el corazón, y por lo tanto somos al interior de nosotros, debemos de intentar someter este mal rasgo de carácter. No envidiar, lo podemos hacer de manera silenciosa, digamos. Nos advierte de que las personas normalmente se fijan en el éxito, en la riqueza, en la fortuna material de las otras personas y piensan que esta fortuna material les trae una gran tranquilidad. Ven que los malvados viven en tranquilidad y en paz, digamos, con una gran fortuna, y los envidian por eso. Dice que lo que debemos de pensar es que no debemos envidiar esa tranquilidad aparente y esa riqueza material, porque muchas veces esta riqueza lo que genera es un efecto muy negativo. Nos advierte el autor de Hotzadim que no debemos intentar que generar envidia en los otros es una transgresión. Lifnei verlo titen michol es el versículo que cita, es decir, enfrente de un ciego no pondrás un obstáculo. Generar en otra persona en la envidia lo interpreto yo en función a lo que estoy leyendo, que es una transgresión. Porque lo que hacemos es provocar que otros deseen algo que no tienen, algo material específicamente. Y esto es muy peligroso. Esa envidia genera codicia. Y la codicia, después lo que genera es ese egoísmo exacerbado en el que la persona está dispuesta a pasar por encima de los demás para satisfacer sus deseos materiales. Y estos deseos materiales, esta codicia, se enraiza en la envidia. Y esa envidia se enraiza en el enojo. La envidia, nos explica, se debe a la inferioridad del alma. Si el hombre envidia a su prójimo por su belleza, fortaleza o riqueza, demuestra que no está contento con lo que el bendito Creador decretó para él.
La disputa, los problemas, se originan en la envidia. Y cita diferentes casos. Está el caso de Korah, que luchó contra Moisés, y de otros personajes bíblicos que por desear lo que no tenían terminaron perdiendo lo que poseían. Lo que sí tenían lo terminan perdiendo por envidiar lo que tiene el otro. Ya nos dicen en Masejet Avot, en el Tratado de Avot, sobre el cual hay una serie en este canal, que hay tres cosas que sacan o extraen al hombre del mundo. Una de estas tres cosas es la envidia. Las otras es perseguir el honor y perseguir los placeres físicos. Son tres cosas que sacan al hombre del mundo. La envidia es una de ellas. Dice, el envidioso deprime su alma, porque siempre anda cabizbajo. Su intelecto se vacía de tanta envidia que lleva dentro, y su corazón no se desocupa ni para estudiar, ni para rezar con concentración, ni para realizar buenas obras. Está tan preocupado por lo que no tiene, que no puede hacer una pausa para estudiar y crecer espiritualmente, para rezar y pedirle a Dios que lo ayude en su vida, o para realizar buenas obras abnegadas, desinteresadas, voluntarias por los demás. Una persona que está ensimismada en su egoísmo no siente que tiene tiempo, ni espacio, ni bienes materiales como para beneficiar a otros. Y sabemos en el principio judío de la Tzedaká que cualquier persona tiene la obligación de dar caridad. Y no solamente dar caridad de manera física, sino como concepto. Hay gente que a lo mejor no tiene dinero para dar, pero puede dar de su tiempo. Y ese tiempo o una palabra de aliento, y esa palabra de aliento también se considera caridad. Todas las personas están obligadas a dar caridad, pero una persona que a su interior, en su corazón, está ensimismada con acumular más y más y más bienes materiales y envidiar lo que tiene el vecino y querer más y más bienes materiales, no tiene tiempo, digamos, siente que no tiene tiempo ni motivo como para dar a los demás porque ella misma no tiene lo suficiente y por lo tanto está silenciando su alma, está eh, minimizando su capacidad espiritual y está quitándole al mundo la posibilidad de recibir bondad, voluntarismo, de algo desinteresado. Está quitándole, por lo tanto, benevolencia al mundo. Está privando a otros de la tzedaká o de la caridad que esa persona puede hacer y debe hacer, sea económica o sea o no sea económica, como hemos dicho. Por lo tanto, el nivel espiritual de una persona envidiosa no va a poder ser nunca muy alto, al contrario, siempre va a estar en una persecución por crecer materialmente. Y sabemos, como dice el rey Salomón Oef, que ese Lois va a la persona que le gusta la plata jamás va a tener suficiente plata, siempre se puede tener más materialmente. Por lo tanto, si una persona está constantemente enfocada en eso, la parte espiritual la deja de lado y no le presta atención como para dar de sí a los demás de manera desinteresada. No todo tiene que ser monetizado. El problema es que vivimos en una sociedad que considera que todo el tiempo tiene que ser productivo en el sentido económico y le quita valor a la productividad espiritual, le quita valor a la productividad moral y ética. Y es por esa misma razón que todas las batallas y las guerras y las luchas por acumular más bienes materiales tiene una preponderancia en el mundo actual en el que vivimos, por encima de las batallas morales y éticas y espirituales. Vemos que en el plano espiritual, en el plano ético, en el plano moral, la sociedad está, como dicen algunos, en la prehistoria, todavía lidiando con los mismos problemas con los que lidiaron en Sodoma y Gomorra y antes. Y no hemos logrado realmente avanzar en ese aspecto, o la sociedad en su conjunto en general no ha logrado avanzar porque está ensimismada en continuar creciendo materialmente. Y si bien existe un desarrollo material importante y un desarrollo tecnológico importante, no existe el mismo nivel de desarrollo moral, ético y espiritual. Precisamente porque no es que haya caído en desuso, sino que la sociedad misma le está quitando valor a lo moral, a lo espiritual. Y ahí tenemos una receta para el fracaso. O sea, todo hombre tiene un sabor grato en su comida, menos el envidioso.
quien solo lo consigue si el bienestar de su compañero se acaba. Y aquí viene un punto muy importante, porque nos explica el autor de Hot Sadikim que todo odio tiene esperanza. Si el hombre odia a su compañero porque le robó algo, tal odio se apacigua devolviéndole lo robado. Y lo mismo ocurre con cualquier odio que se derive de una cosa específica. Una vez que se resuelve la cosa en cuestión, el odio desaparece. Pero no es así en el caso del odio por envidia. Dijo el sabio, se refiere al rey Salomón, dijo el sabio a su hijo, no envidies a tu hermano por lo que tiene, pues mientras su vida sea amena, tú te hartarás de preocupación y aflicción. Termina la cita. Y también dice el sabio, el envidioso y el codicioso no fueron creados sino para servir al enojo. Por lo tanto, en resumen, si una persona odia a alguien por algo específico, una vez que se resuelve la cosa específica en cuestión, efectivamente el odio va a disminuir, quizá inclusive a desaparecer. Pero cuando es por envidia, cuando uno odia a la otra persona porque tiene algo que uno no tiene, esa persona, la que envidia, se va a sentir afligida siempre que la otra persona continúe teniendo lo que tiene. Y esto puede durar toda la vida. Por lo tanto, el odio por envidia es un odio que no desaparece. Y ese odio es un círculo vicioso, alimenta y nutre al enojo. Y se nutre del enojo, porque la raíz de la envidia es el enojo. Entonces se va nutriendo esa envidia de enojo, de enojo, de enojo, de enojo. Ese enojo se vuelve odio. Y ese odio puede desembocar en toda clase de destrucciones. Desde un robo hasta un asesinato, hasta una guerra mundial, hasta un genocidio. En función del nivel al cual se esté desarrollando ese odio. Los sabios de antaño rezaban que no sintamos envidia de otros, ni que los demás sientan envidia de nosotros. Cita al tratado del Talmud, Belajot 4.2. Y explica, ¿por qué rezaban que los otros no sientan envidia de ellos? Dice, porque mucha gente provoca que los demás le tengan envidia. Y después va a citar, ocasionando con esa conducta que los demás sientan codicia. Por eso rechazaban esto, es decir, y va a citar aquí un versículo del Pentateuco, Vaikra 19:14, no pondrás obstáculo delante del ciego, lifnei verlo teten michol, como si fuese una transgresión, o tal vez directamente leyendo entre líneas, es una transgresión generar envidia en nosotros. Porque si nosotros vamos a generar envidia material en la persona del frente, vamos a generar que esa persona sienta odio en su corazón y le vamos a amargar la vida. Y vamos a generar que sienta codicia. Y si esa persona toma acción para satisfacer esa codicia, es posible que esa persona transgreda, robe o haga cualquier otra cosa que vaya en contra de la Torah para poder satisfacer ese deseo material que tiene, producto de la envidia que siente por lo que nosotros le estamos, digamos, como dicen en inglés, showing off, lo que estamos mostrando. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que procurar siempre tener un perfil normal, un perfil bajo, un perfil medio. Por eso también nos explica, y hemos visto en esta serie, que la humildad, que es la base fundamental de todos los atributos positivos del carácter, es el único atributo que nos explica el Rambam Maimónides que se puede llevar al extremo. Dice, si hay un atributo que puedes y debes llevar al extremo es la humildad, porque nadie envidia la humildad. La humildad, la humildad propiamente dicha, que es lo contrario al orgullo. La gente no envidia la humildad y sin embargo la humildad es el rasgo de carácter más puro que hay. Al contrario de ir con altivez, con arrogancia, con orgullo a mostrar y hacer que los otros envidien, codicien y entonces la vida se vuelva un constante perseguir lo que no se tiene, sin fin, al grado que la persona desperdicia 70, 80 años de vida, 120 años de vida que tengamos, persiguiendo cosas materiales sin descanso y se queda vacía desde un punto de vista espiritual. Su desarrollo espiritual, su crecimiento espiritual prácticamente quedó en neutral, quedó nulo o casi nulo, porque la mayor parte de su vida está persiguiendo constantemente satisfacer la codicia propiamente dicha, producto de la envidia que siente. Bien.
Nos explica y nos dice el autor, nos recomienda el autor del Hot Sadikim, que si uno ha sido bendecido con riqueza o con bienes, que convide a los demás, tanto a ricos como a pobres, y que se comporte con ellos con amabilidad y que practique con ellos amor piadoso, que constantemente esté dando de manera voluntaria y que haga de eso su principal actividad. Porque si esta persona que ha sido bendecida con bienes constantemente se está preocupando por ayudar a otros, dándoles de sus bienes, dándoles y convidando y compartiendo, las personas, al menos en su entorno, no la van a odiar. Al contrario, van a apreciar las buenas acciones con base en Torah que realiza esta persona, y por lo tanto eso va a provocar que no lo envidien. De otra manera, una persona que tiene riqueza y bienes materiales y no es compartido con los demás genera odio hacia sí misma. Y reitera, lo mejor que puede hacer el hombre es elevarse con buenas cualidades para que lo magnifiquen, para que de eso sienta envidia y codicia a la gente y trate de seguir su ejemplo. Es decir, la parte positiva de la envidia es la de elevarse con actos de bondad, con buenas acciones, con estudio de la Torá, con compartir conocimiento de Torá, con ayudar a otros a servir a Dios de una manera adecuada con base en lo que dice la Torá y nada más. Y generar envidia entre los otros de, por ejemplo, de cómo esa persona estudia y dedica su vida al estudio y a la acción y ayuda a los demás y no es una carga para los demás. Ayuda a los demás, está constantemente dando de sí para los demás, tenga mucho o no tenga mucho, está dando constantemente de sí para los demás. Ese es un ejemplo que vale la pena seguir, que vale la pena envidiar. No vale la pena envidiar, es completamente destructivo envidiar los bienes materiales de otra persona. Muy especialmente cuando esta persona continúa o no se preocupa por más que por continuar incrementando sus propios bienes materiales. Tenemos ahí un círculo vicioso, destructivo, que termina en codicia y que la codicia posteriormente tiene otras consecuencias, que se enraiza en el enojo, que se enraiza en la arrogancia, que se enraiza en el orgullo y que va en contra de la humildad y de otros rasgos positivos del carácter que hay que desarrollar, fundamentalmente espirituales. Tiene también una consecuencia física muy negativa la envidia. Va a citar diferentes pesukim en donde vincula la salud ósea, propiamente dicha, de los huesos, con la envidia. Cito, todo el que siente envidia en el corazón, sus huesos se pudren, mas todos los que no sientan envidia en el corazón, sus huesos no se pudren. Este es el Tratado de Shabbat, página 152b, y también hay un verso de Mishle, de Proverbios del Rey Salomón 14:30, la envidia es la podredumbre de los huesos. Por lo tanto, la salud ósea está vinculada a la envidia. Nos trae un ejemplo del círculo vicioso, una metáfora, el codicioso y el envidioso. Estos dos individuos, el codicioso y el envidioso, iban a recibir un gran regalo. Se les ofreció darle a uno de ellos lo que sea que quisiera, lo que sea que deseara, con una condición. Lo que el primero deseara, se le otorgaría, pero al segundo se le otorgaría el doble. Por lo tanto, el envidioso no quería ser el primero en pedir, porque era tan envidioso que no quería que el compañero tuviera el doble. Y el codicioso quería que fuera el envidioso el que pidiera primero, porque él quería tener el doble. Al final, el codicioso logró convencer al envidioso de ser el primero en pedir. ¿Y qué fue lo que pidió el envidioso? Que le sacaran un ojo, con tal de que al codicioso le sacaran los dos. Es decir, no pidió algo positivo, el envidioso pidió algo negativo, porque no podía soportar que el de al lado tuviera el doble que él. Y prefirió hacerse daño con tal de que al otro le hicieran el doble de daño. Mientras que el codicioso, por querer tener el doble, no fue capaz de pedir primero algo positivo para él, sino en empeñarse en querer el doble del otro, le dio la oportunidad al envidioso que pidiera primero, y el envidioso pues lo que hizo fue deteriorarse así para que al otro lo deterioraran el doble. Esto es una metáfora, pero realmente es así como sucede, y por lo tanto debemos de realmente protegernos de la codicia, que es un resultado de la envidia, y de la envidia, que es un resultado del enojo.
Trae muchos ejemplos el autor del Hot Tzadikim de personajes bíblicos, de historias de la Biblia, en donde el envidioso terminó perdiendo lo que tenía por codiciar algo más. Está el ejemplo, hablo del ejemplo de Korah, el propio ejemplo de Caín y Abel. Caín, Abel, Korah, Bilam, Doeg, Agitofel, Gehazi, Adoniá, Absalom y Uziyahu. Son diferentes casos de la Biblia, diferentes pesukim, diferentes capítulos en diferentes libros dentro del Tanaj, en donde la persona por querer tener, por codiciar, terminó perdiendo lo que tenía. Por lo tanto, volviendo al principio de que la envidia, de cierta manera, es algo natural, debemos, por lo tanto, envidiar las características positivas que tiene la otra persona. Si la otra persona está... ¿Por qué? Porque va a tener un efecto multiplicador. En definitiva, porque va a tener un efecto multiplicador. Entonces, lo positivo de la envidia es que podemos generar un efecto multiplicador en los demás. Yo quiero hacer, en este caso, un canal que es un canal de crecimiento espiritual, donde el objetivo último es buscar que las personas crezcan espiritualmente. Y la intención no es monetizar el canal. La intención no es obtener un beneficio intrínseco o material específicamente. Este es un ejemplo a nivel muy, muy básico, pero realmente hay muchas mejores maneras de hacerlo. Sin embargo, pues eso es. Y la idea de dónde surge. La idea surge de que hay otros canales de rabinos. Yo no soy rabino, lo he dicho y lo reitero. Yo no soy rabino, soy un simple judío normal, ama Aretz, para el que sepa eso, sin mucho conocimiento, pero intentando generar un poquito más de conocimiento respecto a la Torah y el judaísmo, con base en la influencia positiva que ha generado en mí, considero, canales de rabinos o de otros judíos temerosos de Dios que intentan. No que yo sea, vamos, yo no soy nada en comparación con ellos, sin embargo, se intenta generar ese efecto multiplicador. La gente copia, la gente reproduce lo que ve. Y si estamos, por lo tanto, intentando reproducir un mensaje que tiene un beneficio espiritual, con base en lo que estamos estudiando aquí en Orjot Tzadikim, eso va a generar un círculo virtuoso que va a ayudar a la gente a dar de sí, sin esperar realmente nada a cambio más que cumplir con la voluntad de Boreo Olam, con la voluntad del Creador Dios Todopoderoso, como viene en la Torah, que es el único libro divino de sabiduría divina que existe. Por lo tanto, si lo que vamos a hacer es eso, vamos a generar un círculo virtuoso. Y si solamente nos vamos a preocupar por generar la envidia material de los demás, entonces lo que vamos a generar normalmente va a haber consecuencias negativas, consecuencias viciosas más que virtuosas, porque sabemos que se va a generar envidia y esa envidia va a generar codicia, y si es codicia por algo material, las personas están dispuestas a hacer muchas cosas para satisfacer ese deseo material, que además es difícil de satisfacer porque siempre se puede tener más desde un punto de vista material y puede llegar a transgredir toda la Torah. Por último, hace una especie de llamada a la acción, cita el caso de Moshe Rabenu, nuestro maestro Moisés, quien fue celoso de Dios contra el egipcio, cita también el caso de Eliau, cita también el caso de Pinjas, en donde nos hace una advertencia y nos dice que cuando llegamos a tal grado en donde el círculo vicioso, en donde la codicia está generando envidia desde el nivel más alto, digamos, dice, es obligación de todo temeroso del cielo y de corazón puro encender sus celos, es decir, la envidia en este caso, en nombre de Dios cuando vean las manos de los príncipes y de los dignatarios cometiendo fechorías. Cita. Nuestros maestros nos enseñan,
Cualquier brecha que no sea de los grandes no se considera brecha, pues está escrito: la mano de los príncipes y de los altos dignatarios ha sido la primera en este crimen. Cita a Esdra 9:2 del Tanaj. Pues básicamente nos dice que cuando llegamos al punto en el que los dignatarios, los príncipes, los presidentes, los ministros, en su codicia están generando envidia entre los demás por la codicia, están robando a los demás para satisfacer sus propios deseos, sus propios bienes materiales. Vemos el enriquecimiento ilícito, la corrupción, como un mal, una epidemia, realmente, una pandemia, es así podemos decir, en todo el mundo. No hay país casi que se salve de este problema. Entonces tenemos que plantar cara, tenemos que hacer algo al respecto. Desde mi punto de vista, lo mejor que podemos hacer es intentar generar el efecto contrario, generar de nuevo un círculo virtuoso en lugar de un círculo vicioso. Nunca he pedido aquí que la gente se suscriba al canal o que la gente dé like en este video. Quizá vale la pena hacerlo. O bien hay algunos canales referenciados en mi canal de rabinos que realmente saben mucho más que yo. Promover ese mensaje, promover el mensaje de Torah con las acciones positivas que nos enseña la Torah, con los valores espirituales de crecimiento, comprar este tipo de libros de Torah, como Hot Tzadikim, como Los Caminos de los Justos, de la editorial que quieran, en la tienda que quieran, quizá leerlo, promoverlo. Esto es lo que yo considero vale la pena para intentar mitigar el tremendo vacío espiritual y moral en el que la sociedad está sumida, al grado de que hoy vemos que, de nuevo, la corrupción a nivel dignatarios y presidentes y representantes de naciones está tan difundida que es momento de hacer canales de este tipo, de difundir el mensaje y de intentar lograr vivir una vida más apegada a los principios que nos dan en la Torah, en nuestra sagrada Torah, y menos apegada al materialismo salvaje que tienen para ofrecernos en cualquier esquina. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.